¿por qué voy a hablar de Ezequiel 22? Capítulo 22, versículos 15. Porque hay aquí una palabra profética extraordinaria que dice a partir del 13, he aquí que batí mis manos a causa de tu avaricia que cometiste y a causa de la sangre que derramaste en medio de ti. ¿Estará firme tu corazón? ¿Serán fuertes tus manos en los días que yo proceda contra ti? Yo, Hashem, he hablado y lo haré. Te dispersaré por las naciones y te esparciré por las tierras y haré fenecer de ti tu inmundicia. Y por ti misma serás degradada a la vista de las naciones y sabrás que yo soy Hashem. Amén. Entonces, quise leer esta porción de la palabra en Ezequiel capítulo 22, del 13, ¿a dónde? Al 16, del 13 al 16, para hablar un poco de la parashá que corresponde a esta semana, que lleva como el título Sembrar Semilla, Tazria, que es la parashá número 27 del ciclo y que tiene que ver con la purificación o las leyes acerca de la lepra. O sea, que cómo debería de tratarse el problema de la lepra. Habíamos dicho que la lepra en la Torá está relacionada con el pecado. Vimos el caso de Miriam, la hermana de Moisés, cuando habla en contra de su hermano, pues ella queda leprosa. Y que el hecho de que ella haya quedado leprosa, y esto es bien interesante, porque aquí hay una profecía. Ella tuvo que salirse del campamento por 7 días, pero mientras Miriam estaba leprosa, el campamento no pudo avanzar. Le tocó a Hashem detener el campamento por 7 días mientras ella fuera sanada. Ella no podía, estar dentro del campamento, por lo tanto el campamento tuvo que paralizarse por 7 días. Entonces, ¿por qué quiero mencionar el caso de Miriam y por qué quiero leer, o por qué leímos Ezequiel 22, donde dice que él en algún momento va a esparcir a Israel de las naciones? Como ya sabemos, Israel no cumplió, digamos, con la tarea que tenía que cumplir. Israel no estuvo a la altura de lo que Dios esperaba de él. Y de ser el pueblo que debería de llevar luz a las naciones, terminó de alguna manera contaminándose y aceptando las filosofías y las religiones de los pueblos vecinos o de los pueblos que de alguna manera se acercaban a él, contradiciendo lo que dice Saulo de Tarso, ¿no? Que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros a ellos. A raíz de ese pecado de que Israel no pudo ser luz, sino que terminó contaminándose con las tinieblas de las naciones, entonces Dios lo tiene que sacar de la tierra. En otras palabras, no eres digno de estar en este lugar, porque este lugar es el que yo he escogido para que gobierne el mundo. Y si tú no estás a la altura de un gobernante, pues sencillamente no puedes habitar aquí. El mensaje que Dios
le mandó, el mensaje espiritual que Dios le mandó a Israel, sacándolo de las naciones, fue ese. Dice, mire, aquí en esta tierra, o esta tierra está designada para gobernar. Y como tú no estás a la altura de un gobernante, pues sencillamente no puedes estar aquí. Tengo que sacar. O sea, la mancha de tu pecado, ¿verdad? No permite que tú estés aquí, en este lugar. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Dios tuvo que sacar a Israel de la tierra. Ya hemos explicado que la tierra como tal no tiene valor, que lo que tiene valor es, es que ha sido escogido esa tierra por estar geográficamente centrada para colocar la silla de David, en este caso, de donde gobernará el Mashiach a las naciones. Entonces, como ellos no estuvieron a la altura de lo que Dios esperaba, Dios tuvo que sacarlo de las naciones, sacarlo de la tierra y sembrarlo. Básicamente lo sembró en las naciones. La palabra semilla, la palabra tazrea, que quiere decir semilla o sembrar, se refiere a eso, a que cuando la persona tenía lepra, había que sacarlo del campamento. Y esa persona quedaba aislada del resto de la población. De la misma manera que cuando tú coges la semilla que está en un saco y la colocas en la tierra, para que esa semilla pueda dar frutos, no la puedes dejar en el saco junto con las otras, sino que tienes que sacarla de allí, del saco, de donde tienes la semilla, o de la caja, o de la vasija donde tiene la semilla, y colocarla sola en la tierra. Una vez que haces ese proceso, entonces la semilla muere, y de la muerte de la semilla se produce entonces ese árbol que más adelante va a dar fruto, que eso fueron las palabras del maestro cuando dijo que si la semilla no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. Es una cuestión de lógica. Si tú mantienes la semilla dentro del saco de las semillas o dentro de la vasija de las semillas sin contacto con la tierra, pues lógicamente que no pueden hacer. Se requiere de que entre a la tierra y que la tierra ¿la haga qué cosa? La haga morir. O sea, lo que la tierra hace es que la tierra hace que la semilla muera. ¿Cómo muere? Pues la descompone, vamos a decirlo de esa manera. Y después de ese proceso, entonces nace una nueva matica. Y esa matica, no solo que recibe vida después de la muerte, sino que también lleva muchos frutos. Ya una semillita se convierte ¿en qué? En cientos de granos. Hay una multiplicación allí a través de la muerte de la semilla. Y eso se refería también a lo que iba a suceder con la muerte del Mashiach. O sea, después de la muerte del Mashiach, pues es donde comienza a proliferarse o a crecer el movimiento nexarita. O sea, creció, dio fruto la muerte del Mesías. Entonces, sacar a alguien del campamento se compara a eso, se compara a sacar la semilla que está en el saco o en la vasija de las semillas y colocarla en la tierra para que dé fruto. Ahora, ¿por qué se hace ese proceso? Bueno, porque sencillamente si la semilla está dentro del saco o en la vasija junto a las otras semillas, pues sencillamente no hay fruto. No va a haber un crecimiento, no va a haber fruto. Entonces va a haber hambre, porque una vez que no haya comida, pues la gente se muere de hambre. Entonces hablábamos el otro día de que de la muerte viene la vida. Estamos explicando eso. Y que del arrepentimiento que representa muerte, ¿verdad? Viene
la vida de la persona. La persona, si no se arrepiente, permanece prácticamente muerto espiritualmente. Entonces, la muerte o el arrepentimiento produce una muerte espiritual, y una vez que la persona muere espiritualmente al pecado, entonces comienza una vida nueva. Y por lo tanto, la persona puede comenzar a dar frutos de justicia. Y eso es lo que se trata de, o exactamente se trata de hacer con la semilla que está en el saco. O sea, si la semilla queda en el saco, no habrá siembras, poco a poco te vas a comer la semilla y no vas a tener nada para comer después. Vas a acabar prácticamente con la semilla. Por eso es que las personas son tan cuidadosas, las personas que siembran son tan cuidadosas de mantener las semillas separadas o de guardar semillas para poder tener cosecha para el próximo año. Una vez que eliminas la semilla, pues lógicamente no vas a tener más cosecha. Entonces, lo que se logra con sembrar la semilla es eso. Mantener, digamos en el caso del trigo, mantener el trigo sembrado para que se multiplique y de esa manera pues pueda saciar el hambre de la persona. Entonces, Israel en algún momento de la historia no quiso morir. Así de sencillo, no quiso morir. Israel llegó a pensar que lo que él estaba haciendo era correcto. Se mantuvo, vamos a decirlo, dentro del saco. Ahí estaba él comiendo y poco a poco se estaba agotando el pan del mundo. La palabra de Hashem se estaba manteniendo dentro de la frontera de Israel. Y ese no era el propósito de Dios. ¿El propósito de Dios cuál era? Que la palabra fuera esparcida, que hubiese vida en la tierra, que hubiese pan de vida en la tierra. Entonces, esa palabra de alguna manera se había quedado dentro de los círculos de las fronteras, dentro de la frontera de Israel. Y no solamente eso, sino que además de eso, había sido invadida con cizalla. Y había entrado dentro del pueblo de Israel la filosofía griega y había colocado levadura dentro del pan de vida. Entonces, Israel o el pueblo de Israel no pudo mirar que poco a poco se estaba contaminando y que ya no había diferencia entre el israelita y el que no era israelita. Por eso Pablo habla de eso, por cuanto todos pecaron. O sea, ya no había una diferencia, ya era prácticamente semejante el pueblo de Israel a los pueblos paganos. Fíjense que Israel bajó tanto espiritualmente que comenzaron a cometer los mismos pecados que cometían sus vecinos. Comenzaron a ofrecer sus hijos en los altares. Crearon sacerdotes falsos y abandonaron al Dios que los libró de Egipto, de la mano de Faraón, que les entregó Torá, y abrazaron las imágenes. O sea, ellos habían caído, no había ninguna diferencia entre el pueblo escogido de Dios a los pueblos gentiles. No había ninguna diferencia. Se habían contaminado completamente. Entonces, ¿qué era necesario? ¿Qué había que hacer cuando esa persona no entiende que tiene un problema? Fíjense que en el caso de la persona leprosa, era el sacerdote el que determinaba si se iba fuera del campamento o no, y que determinaba cuándo regresaba al campamento. No solamente determinaba que se tenía que salir, sino que determinaba cuándo tenía que regresar. Entonces, ese gran sacerdote es nuestro Padre Celestial que dijo: no puedes más estar aquí adentro y te tengo que esparcir, te tengo que llevar fuera.
Fíjense que cuando Dios extrae a Israel, al pueblo de Israel de la tierra que le había entregado y lo siembra en las naciones, lo siembra en una tierra hostil, llena de dificultades, problemas. Israel es perseguido, con la finalidad de buscar en él, ¿qué cosa? Un arrepentimiento, una muerte. Por eso les estoy diciendo que la semilla se saca del saco o de la vasija y se coloca en tierra con el propósito de que la semilla muera y dé frutos. Entonces, el hecho de que Dios haya esparcido a Israel entre las naciones, eso es un proyecto de Él. Porque como no pudo ser la luz para las naciones, como no logró el objetivo que Dios tenía para él, entonces lo saca de la tierra, lo siembra en las naciones con el propósito de que él allí entienda que le ha fallado. Miren, hermanos míos, nosotros que hemos retornado a la casa del Padre, entendemos que nosotros estamos en tierra extranjera. ¿Por qué? Porque una vez que vamos a los restaurantes, nosotros siempre tenemos el conflicto de cómo comer. Con los guantecitos que cogen el jamón de cerdo, ¿cierto? De los lugares donde venden sándwiches, también te tocan el pollo que te van a servir en el sándwich. Y estás en el conflicto si le dice a la persona, cámbiate los guantes, o decirle, ¿sabes qué? Ya no tengo hambre. Una de dos. Porque vivimos en tierra extranjera. Cuando nosotros vivimos entre los pueblos donde no se practica la justicia, donde el día de reposo es el domingo, o el día de culto es el domingo y no el día que estableció Hashem, pues nos sentimos en tierra extranjera, nos sentimos diferentes. Entonces, Dios lo que hace con nosotros es eso, nos esparce por las naciones y nos siembra allí nos siembra en esa tierra, con el propósito de que meditemos y pensemos si realmente hicimos lo correcto para estar en ese lugar donde no queremos estar. Fíjense, una de las cosas que tenemos que pensar, hermanos míos, o que debe de pensar el extranjero, y yo me dirijo al pueblo de Venezuela, porque nací en esa tierra. Cuando el venezolano está afuera, digamos, tratando de entrar de alguna manera a un país que no es el suyo, y a veces suplicando por una visa, debe de meditar y pensar por qué él llegó a esa situación. Porque si él procede de un país que está cundido de petróleo, lleno de productos naturales, de riquezas, de oro, de qué sé yo, todo tipo de una tierra fértil, de un país hermoso, de playas hermosas, de prácticamente un pequeño paraíso, se pudiera decir. ¿Cómo es posible que él ahora tenga que suplicarle a un país que lo reciba como extranjero? Entonces, es un buen momento o es una buena situación para que esa persona medite y diga, ¿qué fue lo que hice para yo estar en esta situación que estoy viviendo? Y dejar de echarle la culpa a Chávez o a Maduro o a los políticos venezolanos, y preguntarle al que todo lo sabe, ¿verdad? O buscar la respuesta en las palabras de aquel que ya lo había dejado escrito acá en la Torá. Porque la palabra de Dios dice claramente que las abominaciones de los pueblos o las abominaciones que cometen las personas dentro de los pueblos hace que la tierra los vomite. O sea que el venezolano no lo votó Chávez, ni tampoco lo votó Maduro. La misma tierra lo expulsó. Ahora, ¿por qué lo expulsó la tierra? Bueno, váyase y dése una vuelta por Venezuela
vaya a la montaña María Leonza, o vaya a San Francisco de Yare, o vaya a todos los centros espiritistas que hay allá en Venezuela para que usted se dé cuenta por qué los venezolanos están fuera. Y eso no solamente pasa en Venezuela, pasa en Haití, pasó ya en Cuba. Y las personas, los extranjeros, que están tratando de entrar en otro país y suplicándole a ese país que los reciba, deben de pensar en eso. Y las respuestas se las tengo yo acá en la Torá. Las abominaciones de los pueblos hacen que la tierra se contamine y la tierra los escupe. Eso está escrito acá, hermanos míos, en la Torá, en ese libro que la gente no quiere oír. La brujería, la hechicería, la idolatría y todo eso que va en contra de los principios de la Torá es lo que produce que la misma tierra te expulse. Si tú me oyes y eres capaz de entender este mensaje, a partir de ahora no le vas a echar la culpa a Maduro, ni a su equipo que está con él, ni al partido que lo apoya. Vas a entender que la solución al problema de Venezuela es retornar al Dios verdadero y dejar todas las religiones esas falsas que hemos abrazado o que abrazamos un día. Entonces, Israel le sucedió exactamente lo mismo. Y por eso, en el caso de la tribu de Judá, ellos están cerrados a aceptar que cometieron un error. Y culpan a las naciones, y culpan a los gobiernos, y culpan a sus enemigos de sus caídas o de sus fracasos o de la falta de paz en la casa de Israel, o en el pueblo de Israel, o en la tierra de Israel. Ellos están clamando por paz y le están pidiendo a las naciones que le entregue paz a Israel, pero se les olvidó que rechazaron al que traía la paz a ellos. No pueden tener paz. No pueden tener paz. Así que Israel necesita, hermanos míos, primeramente entender eso. Por eso en la enseñanza que estamos dando hoy estamos hablando de que Dios esparció a Israel, lo sacó de su tierra y lo esparció por las naciones. O sea, lo sembró afuera de la tierra prometida. Fíjense que es tan sencillo como cuando leemos el libro de Génesis, que dice que después del pecado que hizo Dios con Adán y Eva, la sacó del huerto. Los sacó, los expulsó del huerto. Pues la historia se repitió con el pueblo de Israel. Los sacó de la tierra prometida. Y aunque ellos hayan vuelto a la tierra, la paz no ha llegado a Israel. ¿Por qué? Porque la paz solo la trae Él. Cuando ellos rechazan a Yeshua como el Mesías, están rechazando al que lo envió a Él. Están rechazando nada más y nada menos a aquel que les entregó la tierra. Por eso no puede haber paz. Y por eso Dios nos pide por la paz, o que oremos por la paz de Israel. Y la única manera de que la paz llegue a Israel es que los hermanos nuestros judíos entiendan que el que le puede traer la paz a él lo tienen fuera del campamento. Lo tienen afuera, no lo quieren adentro. Lo tienen como leproso. Eso lo explicamos la otra vez, que el Mesías es declarado leproso en Israel y por eso lo tienen afuera. Aquel que puede traer la paz a su pueblo, lo tienen afuera, lo tienen sembrado en las naciones. Entonces, Dios es tan maravilloso y tan grande que aquel que ellos un día sacaron de las naciones o que sacaron fuera de la tierra de Israel, que lo declararon leproso y dijeron, no, aquí Él no nos va a gobernar, aquel que no, a ese que no quieren tener allá adentro, pues entonces a nosotros que estábamos bien lejos, nos llegó Él. Fíjense que todo eso era el propósito del Eterno. ¿Por qué el Mesías tenía que salir de Israel? Porque es que fuera de Israel estaban sus hijos. ¿Eso no es lo que dice el sacerdote?
que es necesario que Él muera por su pueblo y por aquellos que están por todas partes del mundo. O sea que el hecho de que el Mesías haya sido rechazado en su tierra y que no esté todavía allí, es una bendición para nosotros que estábamos esparcidos, sembrados en las naciones. Porque llegó el mensaje a nosotros. Llegó la Torá. Al que rechazaron, lo abrazamos nosotros. Y cuando nosotros decimos que tenemos que pedir por la paz de Israel, lo único que podemos hacer es pedirle al Padre que les revele a Yeshua, porque ese es el único que le puede traer paz. Porque si ellos no reciben a Yeshua, lógicamente que recibirán a alguien más. No hay espacios vacíos. Y por eso Israel corre el riesgo de recibir al antimesías. Aquel que le va a traer una falsa paz. Y eso ya está escrito. Cuando oigáis de paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Por eso les estoy diciendo, hermanos míos, que cuando ellos dicen no queremos que éste nos gobierne, lo están sacando del campamento. Pero nos hicieron un gran favor. Porque ya fuera del campamento estábamos todos los hijos de Efraín o la casa de Israel. Tirado por las naciones, sembrado o enterrado en los cementerios de las religiones. Era necesario que a esos cementerios llegara la voz profética, llegara la Torá, que soplara el espíritu de vida para que nosotros entendiéramos que la ley no estaba abolida, que la ley es lo que nos mantiene libres y que nuestra casa no son las naciones, sino que nuestra casa es Israel. Pero fue allá afuera en las naciones, sembrados en una tierra hostil, donde nosotros nos dimos cuenta de eso, donde comenzó a germinar esa semilla. Pasó por ese proceso de muerte con los golpes que recibimos nosotros, porque todos los que hemos llegado a conocer esta Torá, hemos recibido golpes, hermanos míos. Hemos pasado por procesos de dolor, de sufrimiento, nos han maltratado, nos han corrido, no nos han querido en muchos lugares. Y entonces, ¿qué ha pasado con todo eso? La tierra estuvo trabajando con nosotros para que pudiéramos germinar, y ahora, para la gloria de Hashem, somos llamados, ¿qué cosa? Árboles de justicia. Ahora damos frutos. Nos hemos arrepentido y estamos dando frutos. ¿Por qué? Porque estamos guardando mandamientos. Las personas tienen que entender esto. Los frutos no es otra cosa que los mandamientos guardados en el corazón. Recordemos que se titulan árboles de justicia. En otras palabras, que estamos viviendo conforme a los mandamientos de Hashem y por lo tanto estamos viviendo en justicia. Estamos siendo justos delante de Él. Entonces, para ir terminando, cuando se hablaba de sacar a alguien del campamento, ¿verdad? Se hacía con el propósito, si la persona estaba leprosa, se hacía con el propósito de que allá fuera del campamento, fuera de la tierra, fuera de su familia, recapacitara. Fíjense, hermanos, que eso es típico en las personas que dejan a sus países. Los cubanos que están aquí en Miami, ustedes lo único que los oye hablar a ellos es del anhelo por su tierra. A lo mejor cuando estaban allá no la apreciaban, o no la apreciaban tanto. Pero una vez que la dejan, entonces sí la aprecian. Y hay canciones que hablan de eso. Y a veces uno se vuelve más patriota afuera en el exilio que dentro de su propia tierra. Eso pasa con mucha gente, que se convierte más patriota fuera que dentro de su tierra.
¿Por qué? Porque comienzas a anhelar eso, a extrañar la comida típica de tu país, a extrañar esos lugares que tú visitabas. O sea, te das cuenta que sí tenías algo bueno, que era bueno, que el problema eras tú. El problema no era la tierra, eras tú el problema. Y eso fue lo que nos pasó a nosotros. Israel era bueno. Teníamos un rey, gobernaba con justicia, pero nosotros un día lo rechazamos. Quisimos que nos gobernaran los hombres. Y por eso estamos aquí, en el exilio. Y en el exilio hemos reflexionado para la gloria de Él. En el exilio recibimos este soplo del Espíritu que comenzó a levantar a los muertos, a los huesos secos de los cementerios de las religiones. Y comenzamos a recibir espíritu de vida y volcamos nuestra mirada hacia el Padre. Y estamos en ese camino con algunos defectos. A lo mejor todavía tenemos olor, ¿verdad? Tenemos ese olor que no nos caracteriza como verdaderos israelitas. Probablemente sí, pero estamos caminando hacia la perfección, caminando hacia la tierra prometida. No decimos ser perfectos, no decimos que lo hemos alcanzado todo, pero sí decimos que hemos tomado la decisión de darle la espalda a lo que un día tuvimos o que recibimos en castigo por haber dejado lo que teníamos. Y por eso la parashá de hoy, hermanos, que habla de sembrar o de una semilla, se refiere al pueblo de Israel, que en vista de que tenía que llevar luz a las naciones y no lo hizo, entonces Dios lo saca de la tierra, lo lleva a la fuerza a las naciones, para que allá logre comprender lo que tenía y allá en ese lugar donde está, entonces cumpla el objetivo que Dios quiere. Y es alumbrar en medio de las tinieblas. Y de la manera que usted alumbra, hermano mío, no es porque usted se viste de una forma o porque usa corbatas o porque tiene un lenguaje o una conversación muy, digamos, catedrática. No, la manera como usted alumbra es practicando la Torá, dándole vida en su cuerpo a los mandamientos que Hashem le ha mandado a su pueblo, enseñándole a las personas que las religiones del mundo hacen algo en la persona, pero que no hacen nuevas criaturas. Y que las religiones del mundo es el castigo que tienen las personas por rechazar la verdad. Eso suena bastante fuerte, suena muy fuerte, pero se lo está diciendo alguien que pasó por ese proceso. Las religiones que tienen el mundo es el castigo de rechazar la Torá. Cuando Israel rechazó al Mashiach, no piensen que ellos no abrazaron otra cosa. El vacío que produjo el Mashiach en el corazón ha hecho que ellos abracen costumbres que nunca vivieron en Israel y que están totalmente ajenos a la fe del pueblo judío, a la fe del pueblo de Israel. La misma cábala que muchos de ellos practican es una práctica totalmente alejada a la fe de Abraham, a la fe de Moisés, a la palabra que recibieron ellos. Las costumbres de rezarle a un muerto están totalmente alejados de la palabra de Dios. Porque cuando tú rechazas la voz de Dios, tú tienes que abrazar algo más. Y eso fue lo que sucedió con nuestro pueblo. ¿Tenemos solución? Claro que sí.
no podemos decir aquí que no hemos pecado. Todos hemos pecado. Todos caímos dentro del mismo saco. Y de allá, de ese saco, nos sacó Dios y nos siembra para que nosotros le demos muerte al pecado y de esa muerte al pecado se produzca un árbol que dé fruto. Porque el árbol que no da fruto, dice la Torá, será cortado. Hemos sido llamados, hermanos míos, a hacer luz. Hemos sido llamados a hacer luz. Y de algo podemos estar seguros, que Hashem no terminará su trabajo. Fue necesario sacarnos, nos sacó. Fue necesario que pasáramos por tribulaciones, persecuciones, lo hizo. Para que hoy entendiéramos. Para que entendiéramos a dónde pertenecemos. Para que entendiéramos que hemos sido hechos a la imagen y semejanza de Él. Y que por ende hemos sido hechos conforme a su palabra. La palabra fueron los planos que Dios usó para hacer los cielos y la tierra y para crear el hombre. Y que cuando guiamos nuestras vidas conforme a su Torah, lo estamos haciendo conforme a los planos. Y si lo hacemos conforme a los planos del arquitecto del mundo, el edificio se construirá perfectamente. Lo que se conoce como congregación, que en algunas partes de la Torá, de los libros sagrados, lo hablan como el templo, como la iglesia, se refiere a la congregación que se va construyendo conforme al diseño del arquitecto para que sea una casa espiritual para la presencia divina. Porque esa es la meta de Hashem. Hashem no está transformando el hombre para esclavizarlo. Hashem está transformando el hombre para convertirlo en el templo de su espíritu. Para entregarle vida. Y una vez que Él logre entregarle esa vida al hombre, entonces el hombre será eterno. Porque la presencia divina de Dios en nosotros nos garantiza la eternidad. Así que lo que tenemos ahora, hermanos míos, es la inicial. Tenemos las arras, tenemos la inicial, a través de ese soplo que un día recibimos. Pero no podemos conformarnos con eso. Nosotros estamos peleando o estamos luchando para alcanzar la vida eterna. Y eso solo se logra cuando Él esté en nosotros. Hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Hasta que lleguemos al nivel donde nos transformemos en el templo del Rúa, para que entonces Dios sea el todo y en todos. Shabbat Shalom, mis hermanos, Shabbat Shalom.